Comenzamos la segunda parte de la clase correspondiente al siglo XIX. Y en esta parte de esta segunda instancia vamos a abordar lo que es la historia de la comunicación visual, llama gráficas victorianas. Eh, Al principio de la clase anterior nosotros habíamos destacado que en Inglaterra se le llamaba época victoriana a este momento histórico, debido al reina que se corresponde a gran parte del tiempo al reinado de la reina Victoria, que fue un personaje central, ¿verdad? Y que rigió toda la vida política y social y cultural de su época, ¿no? Porque fue un momento muy particular donde se reconocen una serie de características en ese momento, donde hay fuertes creencias morales y religiosas, convenciones sociales y también teñidas de un optimismo en que la tecnología y el avance iba a realizarse en forma positiva, ¿no? Eh, Esto a su vez va a tener su traducción a todo lo que es un repertorio de imágenes gráficas que ciertamente va a tratar de expresar el espíritu de esa época, ¿verdad? Recordemos que durante el siglo XIX asciende una nueva tendencia en el arte, en la literatura, en el pensamiento, que es el romanticismo. El romanticismo que pone énfasis en todo lo que son las emociones, ¿no? Emociones que en cierta manera van a estar orientadas hacia los valores tradicionales del hogar, la religión y el patriotismo, por ejemplo. Y que especialmente en lo que es la arquitectura y el diseño va a tener dos fases, ¿verdad? Que no van a ser estrictamente una consecutiva a la otra, sino que una va a derivar a la otra, pero que luego van a coexistir. O sea, esa segunda fase no es que decir que va a hacer que desaparezca la anterior, sino que van a luego coexistir. Y paso a tratar de explicarles cómo es este asunto. Nosotros veníamos al final del siglo XVIII con lo que llamábamos el neoclasicismo, ¿verdad? En cierta manera había sido una vuelta otra vez hacia lo clásico, pero esta vez había estado basado en algo que era la arqueología, ¿verdad? Un estudio, en cierta manera, con cierto grado de método científico de lo que eran esos vestigios y restos de la antigüedad. Inclusive llegaban a ser medidos, ¿verdad? Y estudiados desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Eso también hizo que surgiera la idea que si nosotros podemos hacer neoclasicismo, entonces podríamos revivir otros estilos del pasado, no solamente el neoclasicismo. Y así es que aparecen el neorrománico, neobezantino, y también el neogótico, por ejemplo. El neogótico, que en Inglaterra fue de extremada importancia porque en cierta manera se lo asimilaba a un estilo nacional, ¿verdad? Existía esa creencia, en contraste con el estilo clásico, que era considerado como extranjero, importado, ¿verdad? E internacional. Entonces, el neogótico en cierta manera se relacionó a lo nacional, y también tenemos que destacar en el siglo XIX el crecimiento de los nacionalismos, ¿verdad?
o sea, todos estos elementos se van como acomodándose unos con otros. Y así hasta a esta situación que se da, donde conviven distintos revival de estilos del pasado, se le va a llamar historicismo. Luego, el paso siguiente sería, luego que tenemos esa especie de diversidad de estilos conviviendo entre sí, va a haber una segunda instancia donde estos estilos comienzan a combinarse, a mezclarse. Y esta segunda etapa se le llama eclecticismo. Es tanto un periodo como otro, ya en el Uruguay, por ejemplo, en la arquitectura y en el mobiliario de esa época, ya podemos ver claramente estas líneas que aquí también se dan como un reflejo de lo que era un país tan central como era Inglaterra en esa época, ¿verdad? Nosotros acá en la imagen estamos viendo la de la izquierda, que es en estilo neogótico y es el interior del Parlamento de Londres, que después lo vamos a ver, lo cerramos con esa imagen esta clase, pero que fue justamente realizado en el siglo XIX, pero que si nosotros miramos está hecho como totalmente en estilo gótico del pasado, ¿verdad? Y el de la derecha, que es una portada de el lápiz de la naturaleza de Talbot, que habíamos visto, que lo había hecho con técnicas fotográficas a ese libro. Todo el tipo de letra, que es neogótica, y luego todos los ornamentos que tenemos rodeando el texto, ¿verdad? Vemos una serie de elementos que son de distintas épocas históricas que se encuentran combinados y mezclados entre sí. Todo esto que yo les digo del escape del propio momento hacia el pasado que hay aquí, está relacionado al romanticismo y a una situación muy particular de evasión que se da en un momento extremadamente crítico, donde los cambios de la revolución industrial provocan en cierta manera que son muy acelerados, ¿verdad? Y provocan como una falta de referencias y una especie de angustia existencial frente a una realidad que era muy compleja, una situación urbana que presentaba problemas de salubridad y de logística muy importantes, del abastecimiento, de todo eso, y eso hizo que fuera un momento de mucha crisis, ¿tá? De mucho desajuste, ¿no? Desadaptación. Y todo eso favoreció el hecho de tener esa conducta o ese pensamiento evasivo, de escaparse de la realidad hacia el pasado y también hacia mundos exóticos, como podía ser culturas del cercano o lejano oriente, por ejemplo. Así que vamos a ver que Owen Jones, que era además era dibujante, muy joven, realiza un viaje por los países árabes y recopila, y el Mediterráneo, y recopila una serie de motivos gráficos que los agrupa en una publicación a manera de catálogo de motivos gráficos que se llama La gramática del ornamento. Este libro tuvo una gran circulación y en cierta manera fue una fuente de inspiración para los diseñadores de esta época y muchas veces se puede encontrar presente en distintos elementos, que lo vamos a ver más adelante, utilizados este tipo de patrones, ¿no? En diseños posteriores que lo reutilizan, lo toman, lo levantan otros diseñadores gráficos y los emplean en parte en sus diseños. Como yo les decía anteriormente, los valores de la época victoriana
que yo les había hablado, como del hogar, la religión y el patriotismo, fueron expresados con dulzura y piedad, ¿no? También en todo esto que yo marcaba como esa posición evasiva, ¿no? De no ver todo frente a la cruda realidad, o poner esto que es como idealizado y complaciente, por decirlo de otra manera, por decirlo de alguna manera. Y así es que vamos a ver que va a tomar cada vez más importancia una nueva técnica que va a ser especialmente funcional a estos requerimientos. Así es que vamos a comenzar a ver cómo esta nueva técnica, que es llamada litografía, nace y empieza a tomar cada vez más fuerza. La litografía es inventada, por decirlo de una manera, por Sennefeldt en 1796 aproximadamente, finales del siglo XVIII, de una manera casi accidental. Él estaba experimentando en la impresión, en técnicas de impresión, y quería hacer grabados al aguafuerte, al ácido, en la piedra, como se hacía con los metales, a través de un medio graso, un material graso como puede ser un crayón, que se ponía sobre la piedra y luego se sometía al ácido. Ustedes saben que donde estaba el material graso, el ácido no penetraba, era el principio con el cual se grababan las placas de metal. Y trataba de aplicarlo a la piedra. No estaba teniendo éxito en ese camino, hasta que se le ocurre se da cuenta que puede cambiar, digamos, el camino para realizar las impresiones, y en vez de basarse en un principio físico como es el relieve, hacerlo en un principio químico, en el cual el agua y el aceite no se mezclan, se separan, ¿verdad? Entonces, utilizando una piedra, saben que la piedra tiene cierta porosidad, una piedra caliza que es porosa, se realizaban los dibujos mediante un material graso, justamente, que supongamos como el estilo del crayón, que ustedes conocerán, y luego se humedecía la piedra, se usaba una tinta que también tenía un vehículo graso, al aceite, ¿verdad? La tinta se iba a depositar sobre donde estaba aplicado ese material graso, y donde la piedra estaba humedecida no se iba a fijar, ¿verdad? De esa manera hacíamos una impresión a partir de un plano, ¿tá? Ya no teníamos ese relieve, y lo otro importante era que se dibujaba tal cual salía la impresión. ¿Tá? Ya no teníamos los problemas de inversión, ¿tá? que existían en el tallado en madera, por ejemplo, o en el grabado. Eso también daba como una facilidad a la parte del dibujo, de la transferencia del dibujo al medio de impresión, ¿verdad? Lo hacía como directo. Eso tuvo diversos aportes de otros personajes, digamos, que intervinieron en este proceso de perfeccionamiento, hasta que aproximadamente entre 1830 y 1840, ¿verdad? Se va a llevar la técnica un poco más allá, y
comenzar a utilizar lo que llamamos cromolitografía. La cromolitografía, ¿verdad? Es algo en la cual se utiliza una sobreimpresión de varias piedras y cada piedra corresponde a un color de tinta separado, distinto. Así es que vamos a ver que esta cromolitografía, que también en los primeros pasos se da en Alemania, en cierta manera hay una emigración de muchos de estos artistas hacia Estados Unidos y específicamente a la zona de la ciudad de Boston. Y así vamos a ver una escuela de cromolitografía muy importante que se va a desarrollar allí. Y que en cierta manera es donde nos vamos a situar para empezar a desarrollar este tema. El ejemplo que estamos viendo es realizado por William Sharp, que le solicitan que haga el retrato de un sacerdote de una iglesia de Boston, y él usa 3 piedras, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Bueno, es el hecho de que, en cierta manera, cuando uno superpone las tres impresiones en esos colores, emergen una serie de colores intermedios que surgen de la superposición de las imágenes, estas 3 tintas. ¿Tá? Estos son inicialmente, ¿no? Es una etapa inicial donde que luego va a ser cada vez llevada más allá. Y como en esta escuela, que es escuela de Boston, ¿no? La escuela de la cromolitografía de Boston, vamos a ver que uno de los principales exponentes es John Buford, el cual abre una imprenta litográfica, ¿verdad? Y una de las primeras, y logra un nivel de naturalismo, ¿verdad? O sea, pictórico. La idea era parecerse lo más posible a lo que era la pintura, lo que se podía realizar a través de la pintura, con estos métodos de impresión, donde justamente se preparan varias piedras, mezclando el color rojo, el amarillo, el azul, ¿verdad? Y por otro lado, una placa de gris que hace el fondo y da las gradaciones, ¿no? Los claroscuros. Y de esa manera es que a partir de esas piedras emerge toda una riqueza tonal, ¿verdad? Que era inédita hasta ese momento en lo que era la industria de la impresión. Esto fue muy funcional a lo que es las necesidades de la sociedad del momento, ¿verdad? Y a los niveles de comunicación. Así que se empezaron a hacer dos usos, ¿no? Digamos, de esta técnica. Por un lado, va a tener un uso importante en el hecho de hacer reproducciones o gráficos que son utilizados a veces de forma en el hogar como de forma decorativa, ¿no? Y al mismo tiempo en otros usos como pueden ser la parte publicitaria, ¿no? Una comunicación visual, digamos, de mayor impacto, y muchas veces para ser vistas a mayor distancia. Y también la industria editorial también va a tener influencia sobre ello, donde van a poder aparecer páginas ilustradas a todo color y con un impacto visual también muy importante. Buford también se destaca. Aquí vemos un ejemplo de propaganda política que se hace en una campaña de elección presidencial en los Estados Unidos,
donde vemos también vemos el naturalismo que se logra, ¿no? Comparado con las otras técnicas que se venían aplicando hasta el momento, ¿no? Con todo ese uso del color. Y al mismo tiempo, algo que también fue muy característico de la época victoriana, que son todos esos elementos alegóricos, simbólicos y personificaciones, ¿no? Este, como por ejemplo la libertad en el centro, o todo el águila también, que es un símbolo de la nacional de los Estados Unidos, y también las banderas, ¿no? Todos los elementos también que vemos abajo, que son elementos arquitectónicos también, que son aplicados también ahí también como letreros, ¿no? También incorporados a esos elementos arquitectónicos. Como siguiente experiencia, digamos, a ser puesta con especial valor, es la realizada por Louis Prang and Company, ¿verdad? Acá vemos como una especie de collage con muchos de sus trabajos. Louis Prang, que también es un inmigrante alemán, ¿verdad? Que llega a los Estados Unidos y luego de unos 10 años logra abrir su propio taller litográfico. Es un trabajo donde se destaca el colorido, ¿tá? Fue muy popular y la empresa creció rápidamente. Y así es que todo lo que son la narrativa popular y la pintura romántica de la época victoriana se va a ver directamente reflejada en esta ilustración gráfica que muchas veces reprodujeron obras de arte y también desarrollaban nuevas imágenes, ¿no? Nuevas composiciones. Así es que Prang usó colores muy vívidos, ¿no? Y también creó una serie de nuevos formatos gráficos, como por ejemplo imágenes para coleccionar en álbumes, ¿verdad? También tarjetas postales, tarjetas que recordaban fechas especiales, como podían ser tarjetas de cumpleaños, de Navidad, de otras fiestas como puede ser Pascua también, ¿no? ¿Verdad? Para todo eso creó toda una industria, todo un comercio desde el punto de vista muy efectivo, desde el punto de vista comercial. Inclusive se le atribuye la creación de ciertos personajes, así de cierta imaginería, ¿no? Que tiene que ver con Santa Claus, los renos y los árboles de Navidad, muy relacionados a esos que se veían en sus tarjetas, ¿no? Y llegó a usar hasta 40 piedras para hacer un diseño y logró una calidad excepcional. Dejó de usar las placas de color negro que usaba Buford porque de esa manera la imagen se veía más realista y no estaba dibujada, por decirlo de una manera, sino que salía como en la pintura de cada uno de los colores que se mezclaban, ¿verdad? Entonces, cuando mucho se podía usar lo que llamaba el tierra sombra, un color muy oscuro, ¿verdad? Pero dejaban de usar el negro que agrisaba, digamos, la parte cromática y en cierta manera apagaba los colores, sino que los usaba sin negro, ¿no? La placa de negro que Buford usaba
Pran un poco la deja de lado. Eh, También practicó estrategias comerciales, como por ejemplo de, de, eh, de imprimir tarjetas, por ejemplo, de negocios y de presentación al mayoreo, que las vendía al mayoreo, donde dejaba, donde eran reimpresas, digamos, en el lado posterior, con, el no, con el nombre, digamos, o en algún campo que se dejaba abierto adelante para reimprimir y colocarle el nombre de a quien estaba dirigida. Por eso se vendían de a miles y luego a otras imprentas, y las imprentas reimprimían para distintos clientes, digamos, usando esas imágenes de color, ¿verdad? Que para las cuales se necesitaba mayor conocimiento, ¿no? y técnica. En este caso, por ejemplo, podemos ver, si ustedes ven tanto donde ven una mariposa o un pavo real, ahí vemos que están utilizados muchos de los patrones que habíamos visto en el libro de Owen Jones, ¿no? Que un poco nos afirma, nos da elementos para lo que aseverábamos al principio cuando veíamos el libro de Owen Jones, ¿no? Observen ustedes todo eso que hablábamos, de esas imágenes de niños, doncellas, ¿verdad? De flores, de animales, todos esos elementos que son, digamos, propios de la iconografía romántica victoriana, ¿no? Que también lo podemos ver bien claramente en muchos de estos ejemplos, ¿no? Eh, También acá vemos en estos ejemplos que son afiches donde se ve una nueva evolución de lo que es la técnica de la cromolitografía, donde se hace la prensa giratoria, ¿no? Que eso, la prensa giratoria permitió el aumento del tiraje, multiplicándolo por 6 con respecto a las prensas anteriores. Por otro lado, vemos un ejemplo de un circo, ¿no? Que era uno de los donde se utilizaban este tipo de gráficos, ¿no? Que en ese momento tanto los circos como los parques de diversiones ambulantes tenían un gran furor y necesitaban ser promocionados. Así que se realizaban, por ejemplo, como en el caso de abajo a la izquierda, ustedes pueden ver que arriba tiene una banda amarilla donde se reimprimía fechas y lugares para utilizar la misma imagen en varios usos. Y por otro lado, a la derecha, podemos ver algo que también les decía anteriormente, que era la pasión que que se tenía en esta época por las figuras alegóricas, ¿verdad? Y simbólicas, como en este caso que es el afiche de la exposición industrial de la ciudad de Cincinnati, donde la ciudad está representada por una especie de reina, ¿no? Que en su trono, y a la cual se vienen a presentar todos los productos, donde esos personajes son alegoría de los otros estados de la Unión Americana, en la cual se presentan para ese evento, ¿no? Donde se van a mostrar todos los productos que se realizan en los distintos lugares, ¿no? De Estados Unidos. Otra aplicación muy destacable de la litografía, de la cromolitografía, es en envases de alimentos y tabaco, ¿verdad? Para esta aplicación fue necesario eh, permitir la impresión en el metal, que por ser un material duro, no poroso como el papel, impedía que se fijara la tinta. Por eso se tuvo que
que buscar otro tipo de medios. En un principio lo que se hacía era hacer una impresión sobre una hoja de papel muy delgada y luego con una gran presión sobre la placa de metal la tinta se quedaba depositada sobre el metal y se humedecía el papel y se lo retiraba. En una segunda instancia se empezaron a investigar sobre rodillos, ¿verdad?, que levantaban la impresión y luego la aplicaban sobre la placa de metal. Hubieron en principio eran rodillos de tipo papel maché, que luego fueron rodillos de goma, ¿no? Estos envases que fueron así, hicieron gran furor en esta época por su atractivo visual. Se usaban colores brillantes, planos, inscripciones elaboradas, o sea, tenían texto que tenían mucha imaginación en ello. Y también la utilización de iconos, ¿verdad?, ilustraciones tipo iconos, para crear la presencia emblemática del producto, ¿verdad? O sea, que se hacía referencia a él de algún tipo de manera. Algo que también es muy importante dentro de lo que la litografía, teniendo en cuenta todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, es que se cambia la relación entre el texto y lo que es la imagen que acompaña ese texto, que ya lo habíamos visto en el grabado, en el cual el texto pasa a manejarse con una total libertad con respecto a la imagen, curvándose, quebrándose en ángulo, integrándose a la otra imagen, a la imagen de muchas maneras, ¿no? Con una gran libertad y también dentro de ese colorido, ¿no?, de los diseños. La litografía entró digamos, en decadencia a finales de siglo por la consolidación, como ya lo habíamos visto en la primera parte de esta clase, de lo que era la impresión de medios tonos a través de la fotomecánica, ¿no? La fotomecánica, ustedes recuerdan que a partir de una fotografía y mediante todo un procedimiento se lograba que la imagen se traduciera a esta sumatoria de puntos, ¿verdad?, de distintos tamaños, que luego a simple vista se veían como superficies continuas, y a lo cual se le llamó el medio tono, que ya sabemos. A partir de eso, inclusive luego empezó a ver la impresión a color con este mismo método, mediante la utilización de filtros. Se hacían los distintos puntos que luego se superponían y formaban los colores, con los 4 colores: el negro, el amarillo, el rojo y el azul en sus colores primarios, ¿no? Ya se empezaron a hacer mediante estos medios tonos y estos puntos. Y ya a finales de siglo se pudieron realizar las impresiones a color. Lo que ahora vamos a ver es el hecho de que, si bien hubo la tendencia dominante es la litografía, el resto de las técnicas siguen coexistiendo y se van a reinventar, se van a replantear, ¿no?, los métodos como para poder seguir siendo vigente, para tener vigencia. Así es que vemos dos casos, ¿no? Vamos a empezar con el de la derecha, ¿verdad?, que es un cartel realizado en placa xilográfica, o sea, entallado en madera. Eran grandes placas de maderas, no sé si ustedes alcanzan a ver las uniones, o sea, que eran para ser montados, se imprimían por parte y luego eran montados por el encargado de colgar los carteles, ¿verdad? Y con esto se lograba ese gran tamaño y también con varias aplicaciones el colorido.
Y en el ejemplo de la izquierda es una técnica mixta, donde se combina las técnicas tipográficas, ¿verdad? En la parte de texto que rodea la imagen central y mediante litografía se hacía la parte, digamos, que tenía que tener más impacto visual. Cada una de las técnicas hacía lo que mejor sabía hacer. O sea, la parte de texto, la parte tipográfica, ¿no? Que eran textos extremadamente legibles, ¿no? Y en la parte de la imagen central vemos también, esto promociona un acto de circo, donde dos acróbatas eran lanzadas al aire, y por eso se les llamaban las mujeres mariposas, ¿no? Y ahí hay una alegoría, ¿no? Que algunos dicen que tiene algunos rasgos que lo emparentan al surrealismo que vamos a tener más adelante, ¿verdad? Con esas especies de mezcla de mariposas con figura humana. También en la misma promoción de estas actividades de espectáculos tipo circense, tenemos este ejemplo de Riley de 1866, hecho totalmente entallado en madera, ¿verdad? Donde combinado con tipografía también en madera, donde vemos cómo le dan ese interés gráfico al cartel, con esa especie de caravana que hace toda una banda zigzagueante que arma todo el cartel y va dejando a un lado y a otro las partes de texto donde está toda la información que complementa a la imagen de las caravanas de circo que eran tan características en esa época, ¿no? O sea que lo que inclusive se planteó en alguna de las clases que hicimos a través de Zoom, ¿no? Las técnicas coexisten, no es que generalmente una haga desaparecer la otra, sino que hay como una correlación de fuerzas entre una y otra, donde unas van creciendo y otras van como reacomodándose en otras posiciones. Bueno, para ir ya viendo el último tema de esta clase, vamos a abordar un área específicamente un área de la comunicación visual, que es la publicidad, que en el siglo XIX ya toma características que se permite ver ya en la fisonomía que tenemos de esta actividad en la actualidad. Así es que en 1841, Volney Palmer, en Filadelfia, abre lo que se considera la primera agencia publicitaria, donde va a vender espacios de publicidad en revistas, diarios y en cartelería de vía pública, ¿verdad? Recibiendo una comisión del 25% sobre sus ventas. Luego, en 1875, N.W. Ayer & Son, que es otra empresa publicitaria, va a complementar con venta de otros servicios a sus clientes, ¿verdad? Que además de permitir el acceso a publicaciones, va a dar otro tipo de servicios que ellos no estaban en condiciones de realizar por sí mismos, ¿verdad? Entonces se ofrecía la redacción de textos publicitarios, la parte de dirección de arte y producción, y también la selección del medio en el cual se iba a canalizar esos mensajes. Muchos de estos
de estos anuncios, ya lo podemos ver, reconocer muchas de las estrategias que hoy en día se pueden observar en la publicidad en la actualidad. Si ustedes ven en el gráfico, van a ver como varios ejemplos que, por ejemplo, en el caso donde vemos unos cazadores y animales, la sensación de aventura, ¿no? de aventura de determinadas experiencias, ¿no? La venta de determinadas experiencias de productos a través de las experiencias, y en este caso de la aventura. El caso de que un producto de limpieza bucal que hará ver tus dientes como perlas. Luego, también productos que hará que tus ollas brillen como espejo, ¿no? Y también, por ejemplo, como vemos en la derecha, en la parte superior, la idea de líderes de opinión, como una celebridad del momento, que justamente es la reina Victoria, donde se la muestra tomando la Cocoa Cadbury en su vagón real, y todos estos elementos, ya digamos, esas estrategias publicitarias, ¿verdad?, están prefiguradas en esta temprana época, en el siglo XIX. Cuando también otra cosa que podemos ver es el tema de los logotipos comerciales, donde este formato gráfico no escapa a lo que son las características victorianas, con todo lo que es los elementos, la complejidad gráfica de los elementos ornamentales que se manejan. Por otro lado, también hay lemas, ¿verdad?, referidos a la marca, ¿verdad?, tipografías bastante complejas, que justamente hacen de que hoy en día vayan en contra de la idea que se tiene del logotipo, donde muchas veces se busca la simpleza, ¿no? Va a ser muy criticado después en etapas posteriores esta manera de realizar los logotipos. Con respecto a la tipografía, vamos a ver que hay una profusión de ejemplos de fantasía, ¿no?, donde hay una búsqueda formal, donde son complejas, ¿no?, con formas complejas, que hacen que algunos también haya habido posteriormente, en etapas posteriores, una actitud muy crítica también hacia todas esas tipografías, y de crítica donde se cuestiona la calidad de las mismas, pero hay que reconocer de que la tipografía está netamente influida por esa necesidad de impactar, digamos, esa necesidad de impacto y de efectismo, ¿no?, que se hace necesaria en la cultura del momento, ¿no?, de lo que se está viviendo. Y por último, ver un afiche que es considerado, un afiche inglés, que es considerado uno de los primeros afiches pictóricos ingleses, en este caso hecho con fondos planos y con líneas, ¿no?, colores planos y líneas, donde ya en cierta manera se vislumbra, ¿no?, es de 1874, donde ya se empieza a vislumbrar algo que va a venir en la etapa posterior, que va a ser el modernismo, y que va a tener su antecedente directo en los Arts and Crafts, que va a ser motivo central en la próxima clase que se va a desarrollar. Bien, con esto entonces queda cerrada la clase de hoy. Gracias.